Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video educativo del ámbito de Excel, vamos a ver en este caso un sexto ejemplo de fórmulas matriciales que se trata sobre el tema de sumar cada enésimo. ¿A qué me refiero cuando digo sumar cada enésimo? Tengo acá una relación de 100 valores, del 1 al 100, para hacerlo mucho más simple y sencillo. ¿Puede haber muchas alternativas, muchas variantes? Sí, se puede hacer muchas variantes. Pero en este caso, hemos dado un ejemplo de valores correlativos del 1 al 100. Quiero sumar todos los valores enésimos. ¿A qué me refiero? Si ustedes observarán y me comprenderán de que cada múltiplo de 3 aparece 0, porque me interesa de alguna forma detectar todos los valores que son múltiplos de 3. Y en esta columna estoy colocando los valores múltiplos de 3. Si quiero múltiplos de 4, si quiero múltiplos de 5, ¿correcto? Y como verán, luego, ¿qué he hecho? Sumar toda esta información. Esto es lo que haría una persona que recién está empezando, entonces buscaría una forma de poder hacer esta información de manera sencilla utilizando lo que se llama columnas, fórmulas en columnas. Y al final consolidar la información en esta celda. Acá, ¿qué se ha hecho? Aquí, utilizar un método para detectar cuáles son los valores que son múltiplos. Aquí, para detectar cuáles son los valores que me interesan. Y en la parte final, una suma de esta columna de fórmulas. ¿Listo? Nosotros lo vamos a empezar de cero. Aparte de ello, en este amarillo está lo que es el consolidado para verificar lo que se va a hacer en esta única celda, que es una única fórmula. Bueno, vamos a empezar de cero para que lo puedan entender mejor. Y para ello voy a borrar toda la información. Acá voy a poner la celda de 107. Listo. Lo voy a suprimir. Y listo, ya estaríamos empezando de cero. Primero, ¿qué deseo averiguar? Bueno, una manera bastante sencilla es utilizando un método del residuo. Todos aquellos cuyo residuo me dé cero, cuando yo lo divida entre el valor que me piden de referencia enésima, entonces voy a saber que esos valores que son múltiplos de este valor enésimo. ¿A qué me refiero? Voy a ponerle el valor referencial 3. ¿Listo? Si yo utilizo el residuo de este número con respecto a este número. ¿Listo? Este número es una referencia o es un nombre de rango llamado b enésimo. ¿Correcto? Presiono Enter y obtengo la fórmula, la cual puedo copiar a la cantidad de celdas que yo deseo. ¿Correcto? Presionando Control Enter tengo la referencia. Y aquí me pueden entender lo que me refería a valor enésimo. Observen acá, valor enésimo, cada 3 aparece 0. ¿Correcto? Pero yo quiero hacerlo más dinámico aún, utilizando referencias, para lo cual mejoro la fórmula utilizando este detalle. ¿Cómo así? En la parte donde dice B8 voy a poner una referencia de rango. Si ustedes observan aquí, hay un rango llamado datos, que justamente son los 100 valores correlativos que aparecen en esta referencia de rango. ¿Correcto? Esto se llama datos. Entonces voy a hacer lo siguiente. En vez de poner B8, voy a poner el rango, datos. Y si presiono Enter, comparándolo con el valor enésimo, que es 3, me va a dar un rango de datos. Esto sucede por el motivo de que estamos en una versión que es la 365. Anteriores a esta versión, ¿cómo podríamos haber hecho si por X motivos quisiéramos tener el mismo resultado? Bueno, Control Z, Control C, voy a borrar la fórmula, ¿correcto? Y voy a seleccionar el rango. ¿Cuál es el rango de datos? Sería C hasta 107, ¿correcto? Todo este es el rango de datos. En la celda que me interesa, que es la celda C8, ¿correcto? Lo edito con F2.
Y ahí escribo la fórmula que hace un momento lo he escrito. ¿Correcto? Y ahora la combinación control check enter. Y logro lo mismo. Pero como me doy cuenta aquí, esto se convierte en una fórmula matricial que en la versión 365, con solamente haber puesto la palabra datos, que es un rango, la máquina de por sí ya lo considera como una referencia matricial. No necesita la combinación control check enter. Bueno, lo voy a borrar porque el método más sencillo, ya que estoy utilizando 365, es utilizar residuo, no olvidarse el igual a la hora de empezar, y no olvidarse el rango que es datos. Estoy trabajando con rangos. Y el divisor que se llama b enésimo. Ya está. Cierro paréntesis, con solamente presionar enter me genera el rango de datos. ¿Cómo me doy cuenta que funciona como yo deseo? Fácil, porque cada múltiplo de 3 aparece 0 cuando calculo el residuo. Yo puedo acá colocar, por ejemplo, un ejemplo. Yo quiero todos los múltiplos de 4. Observemos que la referencia, cada 4 aparece 0. Si quiero los múltiplos de 5. Y así observarán que funciona correlativamente. ¿Correcto? Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a dejarle con 3. ¿Listo? Y ahora quiero la fórmula que me muestre los valores que son múltiplos de 3. O iguales al b enésimo, múltiplos de b enésimo. ¿Cómo lo hago? Con una función que me compare el valor o la fórmula, porque así sería mejor utilizar la fórmula. Residuo, pongo aquí, si este residuo es igual a 0, entonces, debido a que la fórmula contiene un rango, la máquina lo va a considerar como una función o una fórmula matricial, una función matricial. Pondré datos, pondré el valor de datos correspondiente. En caso contrario, que me ponga vacío. ¿Listo? Con esta única fórmula, debido a que contiene desde el punto de comparación, contiene rango, y también en la parte del campo de que si es verdadero el rango, la máquina va a considerarlo todo esto es una fórmula matricial. Presiono Enter y ahí lo observamos. ¿Cómo funciona? Vuelvo a repetir. Si este residuo con el correspondiente valor de datos comparado con el b enésimo es igual a 0, que me ponga el correspondiente valor de datos. En caso contrario, me ponga vacío. Y me están poniendo todos los múltiplos cuando sean 0, el valor múltiplos del valor enésimo. Listo. Ahora lo que tengo que hacer para verificar, en la parte amarilla colocaré mi verificación y simplemente haré una suma. ¿De qué rango? Del rango de 8 hasta la celda de 107. Listo. Con lo cual obtendré esta suma. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? De aprender fórmulas matriciales. El objetivo de aprender fórmulas matriciales es tratar de lograr hacer el mismo cálculo, pero solamente en una misma celda. Veamos, tratemos de generar esto. ¿Cómo puedo generar esto? Primero, quiero valores del 1 al 100. Lo puedo hacer de esta forma. Se me ocurre hacer de esta forma. El valor 1 lo voy a enlazar ¿con quién? Con la función contar de datos. Ahora, ¿por qué agarro el contar datos? También podría colocar simplemente 1, 2.100. 1, 2.100. ¿Correcto? Ese es mi objetivo, colocar 1, 2.100. ¿Y por qué digo 100? Porque contar datos, hay 100 datos. ¿Correcto? Y a la hora de poner Enter me va a generar justamente lo que yo deseo, del 1 al 100. ¿Esto qué me indica? Son un rango de filas del 1 al 100. ¿Listo? Así de sencillo. Pero si esto lo quiero considerar como un rango, entonces debo colocar acá una función que creo que ya todos se darán cuenta, es la función indirecto, para que esta información lo considere como un rango. Listo, indirecto del 1 al 100. Ya está. Si yo presiono Enter, probablemente me da algo inconsistente. Pero si yo en este caso coloco la palabra fila, miren lo que pasa. Fila de este rango, porque la función indirecto me genera
un valor volátil, que es un rango, y obviamente a la hora de presionar fila, me va a dar justamente lo que yo deseo, los 100 primeros valores. Así de sencillo. Ahora ya tengo los 100 primeros valores que están aquí, que viene a ser la base de datos. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente la misma operación que hice anteriormente. El residuo de qué? Este residuo de este valor, compararlo con quién? Con el valor de b enésimo. ¿Listo? ¿Y qué me va a dar? Si presiono Enter, me va a dar justamente el residuo que está aquí. Así de sencillo. Ahora, ¿qué tengo que generar? Esto. En una única celda estoy generando todas mis fórmulas. ¿Qué necesito ahora? Fácil. Preguntarme si este residuo es igual a 0. Y si es igual a 0, ¿qué tengo que poner? El valor de datos. En caso contrario, ¿qué tengo que poner? Espacio vacío. Así de sencillo. ¿Y qué lograré ahí? Todos los valores que me interesan sumar. Y listo. ¿Qué faltaría? El paso principal. Consolidar en un único valor. La función matricial se convierte en un único valor cuando utilizo una función que lo consolide. En este caso, la función suma. Le pongo igual suma, presiono Enter y voilà, salió el valor, que viene a ser este valor que está acá. Y la tenemos toda la fórmula en una sola. Y como verán, no es nada del otro mundo, solamente es cuestión de hacer los cálculos respectivos apropiadamente sin equivocarse. Presiono Enter y ya tengo el valor. ¿Coincide con mis datos? Sí. Y si yo le cambio acá el valor, por ejemplo, porque depende de este valor que está acá. Si le pongo 4, 1300, si le pongo 5, 1050, si le pongo los múltiplos de 6, 816. Funciona perfectamente. Lo dejaré en 3 y listo. Bueno, espero que les haya gustado. Poco a poco hay que estar acostumbrándose a este tipo de cálculo que facilita de alguna forma consolidar información de manera más rápida. Espero que les haya gustado. Eje Soluciones Integrales, manito arriba y suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias.